vamos a reaccionar a unos videos que tenemos aquí que les queremos presentar. Está verdaderamente López Obrador destruyendo al país. Está con estas cuestiones relacionadas a la eliminación de todos estos fideicomisos. ¿Qué es lo que está pasando, verdad? Queremos conocer un poquito. Entonces vamos a poner el video y vamos a ir reaccionando, ¿verdad? A ver qué les parece. Entonces, aquí va. Un gran alcance. También publica sobre gasto público y deuda, con datos falseados, pero utilizando los logotipos del gobierno para hacerlo parecer como si fueran datos oficiales. Son tan tramposos que colocan un link que redirige a una página de Hacienda simulada. Toda la información está falseada. De plano, mienten. Pero eso no importa. Para la oposición, cualquier cosa es buena para atacar al gobierno, aunque sean mentiras súper obvias. Por eso, Vicente Fox y Margarita Zavala, a quienes vemos en pantalla, compartieron ese mensaje como si fuera cierto. ¿Desconocimiento o maldad? Detrás de esta cuenta hay gente que trata de engañar a los internautas, pero no se dejen engañar. Y que Twitter, decimos, debería actuar contra estas cuentas que usurpan la identidad de las entidades de la Administración Pública Federal. Hasta aquí esta nota y vamos con la siguiente. Una mentira y una verdad sobre el CONACYT. Se ha hablado mucho y se han difundido muchas mentiras sobre la recién aprobada Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación. No las vamos a mencionar en este espacio porque nos tardaríamos todo el día y la doctora Elena Álvarez Bulla lo va a explicar mejor. Pero todos hemos escuchado, por ejemplo, que desaparece el CONACYT. Eso es falso, esta es la mentira. Por el contrario, el CONACYT se fortalece. Pero ahora vamos con una verdad. Había empresas que se beneficiaban de los recursos de CONACYT. Vamos a refrescarles un poco la memoria. El portal, sin embargo, publicó que ahí por los tiempos del expresidente panista Felipe Calderón, Kimberly-Clark, sí, esta empresa de Claudio X González, recibió nada más y nada menos 36 millones de pesos del CONACYT. Y cuando el panista y actual diputado Juan Carlos Romero Hicks era su director, como una especie de, le van a llamar ellos, incentivo para perfeccionar productos de higiene. Esto fue más bien un regalo. Pero Calderón a través de CONACYT le otorgó otros 2 contratos, uno de 26.5 millones de pesos y otro por 9.5 millones de pesos. Esto a unos días de iniciar su mandato. Pero eso ya no ocurre y por eso están tan enojados. Quieren que el CONACYT beneficie a empresas y a los científicos e investigadores que aportan ciencia, tecnología y estudios sociales a México. Esos para ellos no existen y no les importa. Bueno, hasta aquí está, pero vamos con un sálvame del fake. Falso que exista destrucción del cenote Dama Blanca por construcción del tren. A ver, comentamos lo del CONACYT. Sí, yo creo que sí es importante hacer un comentario porque a lo mejor mucha gente dice, bueno, ¿qué es eso del CONACYT? ¿Para qué sirve? ¿O para qué lo tenemos aquí en México y todo eso? Mucha gente no está familiarizado con eso, pero pues hubo durante un periodo muy largo aquí en México la idea de que la solución era crear estos organismos descentralizados, que con eso se iba a arreglar la corrupción, ¿verdad? O sea, era una forma de crear más gobierno, hacerlo más grande, ¿sí? Pero ya no, ahora sí que ya no depende de nadie, de tal manera que dices, bueno, tú cuando votas, ¿no? Pues estás eligiendo y haces responsable, ¿verdad? Al que tú eliges, y si no te gusta, pues lo quitas, ¿verdad? A las siguientes elecciones. Ese es nuestro sistema, el que tenemos. Entonces, la idea aquí era de que, y esta idea pues empezó más o menos por ahí de los 80, ¿no? La idea de que es que en México hay tanta corrupción, la única manera de corregir la corrupción es crear muchos de estos organismos que básicamente se rinden cuentas a sí mismos, pero son independientes o tienen cierta autonomía, ¿verdad? Están descentralizados y tienen a sus propios directivos, etcétera, etcétera. Entonces creas como que una burocracia dentro de una burocracia, ¿no? Un poco una burocracia un poco más independiente. Y entre ellos pues está también pues este consejo, ¿verdad? De la ciencia. Que mucha gente dice, bueno, ¿y qué negocio tiene el gobierno andar invirtiendo en eso? Y ahí es donde tendríamos que plantearnos. Ahora dicen, bueno, ahí le dieron ese dinero a Kimberly-Clark y estas empresas. Pues sí, habría que ver. ¿Tú qué opinas? Sí, yo creo que estoy de acuerdo contigo que hay muchos de estos fideicomisos y organismos descentralizados, ya lo hemos hablado antes, que no le rinden cuentas a nadie y que a lo mejor en su momento tenían razón de ser, no lo sé,
No puedo decir si hicieron sentido en algún momento, pero hoy en día ya son anacrónicos. Cuando no había democracia en México, a lo mejor era necesario, pero ahora que hay una democracia de elección en México, yo diría que no es necesario. Entrando en sí al tema de el CONACYT y lo que hace, ¿no? Lo que supuestamente está para hacer, que es promover la ciencia, el desarrollo, la investigación y desarrollo en el país. Yo creo que eso podría estar más como una subsecretaría de una secretaría de Estado, ¿no? Y desaparecer el instituto. Si es que es necesario que el gobierno siga fomentando ese tipo de cosas. Yo alegaría que en México hay muy poca innovación, muy poco investigación y desarrollo. Entonces sí me suena raro que este organismo esté dando dinero a empresas que realmente no están haciendo innovación en México. Porque las grandes innovaciones, México no ha sido parte desde la televisión a color y cosas así que pasaron hace 60 años. En México no ha habido grandes innovaciones. Entonces, yo digo que sí es necesario a lo mejor fomentar la innovación, pero es obvio que el CONACYT no ha sido la forma de fomentarlo y por los resultados, ¿verdad? Entonces, yo estoy de acuerdo que en este caso yo diría habría que desaparecerlo. Sí, ya es anacrónico, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Vamos a seguir oyendo con otro pedacito. CONACYT, la Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, aprobada el 29 de abril, no elimina al CONACYT. La directora del Consejo, María Elena Álvarez Bulla, aseguró a través de su cuenta de Twitter desde el pasado 27 de abril que el CONACYT no desaparece, se transforma para fortalecer sus capacidades. 5. Falsa militarización del país. Con reformas, la aprobación de algunas leyes como la de protección al espacio aéreo, la Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación o la de vías generales de comunicación, reglamentaria del servicio ferroviario y federal de las entidades paraestatales, fueron calificadas como una militarización del país, argumento utilizado a lo largo del sexenio por grupos opositores a la Cuarta Transformación. Infodemia. Es cuanto, que tengan un buen día. Gracias, presidente. Bueno, ahora sí ya vamos a lo del CONACYT, es que el otro no era de eso. A ver. Con su permiso, señor presidente. Buenos días, Elizabeth. Buenos días, compañeros de los medios y a todos y todas quienes nos escuchan. Bueno, voy a presentar algunos datos que sustentan la urgencia y la necesidad del cambio profundo en CONACYT que ya se ha efectuado y sobre él, pues, la nueva legislación que fue propuesta y trabajada durante todos estos años y finalmente aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado en días pasados. En esta gráfica les muestro cómo desde el sexenio del presidente Fox se generaron estos instrumentos, los fideicomisos, para poder ahí acumular recursos del presupuesto de egresos de la Federación y desde ahí poderlos administrar de manera opaca y ajena a las funciones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Estos fideicomisos fueron aumentando durante el periodo de Calderón, del licenciado Peña, hasta llegar a 91 cuando nosotros llegamos. Y se transfirieron a través de estos fideicomisos y también de programas presupuestarios del CONACYT más de 45,000 millones de pesos a empresas privadas, nacionales y también transnacionales. Tenemos aquí algunas que en conjunto recibieron más de 2,600 millones de pesos de presupuesto del pueblo de México de recursos. Pues eso es muy preocupante, porque yo lo que digo, el gobierno no debe estar en el negocio de dar dinero a las empresas privadas. ¿Por qué te voy a yo financiar? O sea, yo la pregunta que traigo es eso. ¿Dónde está mi retorno de inversión como gobierno? Eso es lo que yo me pregunto. A ver, si yo te doy todo ese dinero, ¿qué obtuve yo? Esa es mi pregunta. ¿Sí? Digo, exacto, nada más. Sí. Digo, suponiendo, vamos a darles el beneficio de la duda, que no sea algo chueco, que sea legítimo. Pero bueno, ¿y ese dinero en qué se utilizó? Todos estos gastos, estos 45,000 millones de pesos, ¿en qué nos han beneficiado? Yo no he visto nada. Es más, aquí en el país es uno de los peores en términos de patentes e innovación. Países chiquititos como Israel, ¿sí? Tienen una cantidad de patentes por año increíble. Y aquí tienes esto. Digo, para mí es dinero tirado a la basura. ¿Dónde está el retorno de inversión, verdad?
No sé si tengas tú algún comentario. Digo, va para largo esta parte del video. Sí. No sé si quieres que le siga. No, Y vamos o sobre esto así. Digo, nada más así como dato interesante. Yo me quedo pensando qué clase de beneficios estamos obteniendo nosotros los ciudadanos, ¿verdad? Dándoles dinero a las empresas. No sé, ¿tú qué opinas? Yo opino que quizá, y no me parece una idea de entrada incorrecta, que es necesario fomentar la innovación, fomentar la investigación y desarrollo. El tema aquí, como tú bien lo has dicho, es qué mecanismos tenemos para entender que cuando se gastan 45 mil millones de pesos a través de 12 años, estén generando los resultados que estamos esperando, ¿no? De entrada la idea es buena porque, como lo hemos señalado, en México no hay innovación, pero pues no la ha habido a pesar de todo este dinero, ¿no? Entonces algo está fallando, ¿no? Y quizá precisamente sea eso, que es algo que el gobierno no va a poder arreglar con dinero, ¿no? Y aquí es donde pienso yo que independientemente, yo es por eso que digo que en México en realidad no hay derechas. En México todos los partidos son de izquierda, porque todos piensan que el gobierno es la solución. Lo único es que tenemos izquierdas populistas como la actual en el poder e izquierdas de élites, que es lo que teníamos en los gobiernos anteriores. Y es lo mismo. Yo lo que quisiera saber es cuál es la solución que ahorita va a proponer el gobierno, porque me da miedo cada vez que pretenden arreglar un problema de los que teníamos antes, terminan con una solución que no en sí arregla el problema, ¿no? Caso el de CFE, ¿no? Había un problema con los contratos que se hicieron con Iberdrola y la solución fue apropiar todo con un costo fenomenal, ¿no? Ese es otro tema, pero vamos a ver, mencionan aquí lo que están proponiendo, cambios de solución, sería bueno verlo para comentarlo. Pues del pueblo de México para pues subvencionar y magnificar sus ganancias. Kimberly-Clark, FEMSA, Monsanto, Continental, Volkswagen, Bayer, BMW, Honeywell, Ford, IBM, LG, Motorola, Nissan, Whirlpool, RH México, Proftec, Intel. Y además, todas estas transferencias a fondo perdido. Déjame comentar algo ahí, Braco. Esto es algo que yo veo como un tono recurrente del gobierno. Buscar satanizar las empresas. Y yo no estoy diciendo que las empresas no tengan responsabilidades para el país, pero si ha habido desviación de fondos o fondos que se han dado sin haber rendir cuentas a nadie, es su responsabilidad del gobierno. Para mí se me hace bastante deshonesto querer evadir responsabilidad del gobierno apuntando a nombres de empresas y nombrándolas como si fueran lo peor que ha sucedido, ¿no? Entonces lo quería señalar porque esto es un tono recurrente de este gobierno. Pero yo sí quisiera a las empresas. Pero yo quisiera hacer ahí un contrapunto, es decir, el gobierno no vive en el vacío. El gobierno está integrado por la sociedad y las empresas tienen una relación muy cercana. Ahorita dijiste, es que aquí son izquierdas de élites o izquierdas populistas, como la que tenemos ahorita. Y yo diría, pues a lo mejor no utilizaría la palabra izquierda, sino socialismo. Socialismo Exacto. de élite y socialismo Ajá. populista. El socialismo populista es darle el dinero a la gente, a los más pobres. Y el de élites, dáselo a los ricos, a las empresas, etc. Lo que tuvimos antes es socialismo de élites. Es lo mismo. ¿Sí? De acuerdo. Estoy de acuerdo. Es lo mismo. Pero también hay que ser responsable. Pero es el gobierno. El problema es el gobierno. Es el que capacita, es el que hace que eso pase, que suceda. Sí, pero la gente también. Es decir, si tú tienes una empresa, dices, yo no me presto esas cosas. ¿Sí me explico? Y luchas en contra de eso. O dices, no, el gobierno me va a dar dinero, mejor aplaudo y apoyo a los gobiernos que nos van a estar dando dinero. ¿Sí me explico? Entonces, todos somos cómplices dependiendo de si te beneficia o te perjudica. Ahorita ellos son los enemigos de este gobierno porque es populista, le da a los pobres y ya no me estás dando a mí, ya me quitaste a mí mi lonche, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los enemigos ahorita de este gobierno? Pues esas empresas que eran las que recibían antes, ¿no? Y los medios de comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? Déjame te digo algo, yo estoy de acuerdo
que si una empresa actúa de forma ilegal para beneficiarse, de forma corrupta, claro que la empresa tiene que responder por esas actitudes y esas políticas. Pero estamos hablando aquí no están hablando de eso, ¿sí? Estos fondos de CONACYT se adquieren de forma legal. Sí, se hacen requisiciones, se hacen proyectos, se quieren. Entonces, aquí, ¿por qué culpar, por qué nombrar a las empresas? Cualquier empresa que tiene liderazgo inteligente y que busca sustentabilidad económica, va a aprovecharse de todo lo que exista para poder mejorar sus números. Y eso no lo debemos de ver como algo mal. Eso es eso es ser un empresario, ¿sí? Y eso es donde yo digo, ¿por qué satanizar eso? Sí, porque no, yo te voy a decir por qué lo vamos a satanizar, porque de cierta manera el argumento, y ese argumento lo he escuchado mucho, que viene también de ciertos grupos, ciertas élites, o sea, que tienden a satanizar el socialismo cuando es para los pobres. Pero si el socialismo es para las élites y para las empresas, es decir, el gobierno es el responsable, no tenemos nada que ver. No, porque tú creaste las condiciones, tú apoyas a los candidatos que están de acuerdo con el socialismo de élites, del socialismo de ricos. Tú eres el que financias esas campañas. Y lo dicen, no, pero yo soy una empresa, yo no tengo nada que ver. No, ¿sí me explico? No nos podemos disociar de esa responsabilidad. Es decir, es que así me convino. Por eso lo ves muy claro, es decir, lo que se llama la cleptocracia. Es esta cleptocracia. Entonces es muy fácil disociarse de su responsabilidad. Es decir, es que yo soy como la iniciativa privada, yo no tengo responsabilidad de lo que el gobierno hace. Y dices, no tienes responsabilidad. ¿A qué candidatos estás financiando? ¿A quién estás apoyando? ¿A qué empresas estás apoyando de los medios de comunicación que apoyan a esos candidatos y son los que llegan al gobierno y que luego crean las políticas, como tú dices, legales que te benefician? Entonces, no puedes lavarte las manos cuando formas parte y eres cómplice de todo un sistema o de una ideología del socialismo de élites, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el pushback, que es muy importante, porque es lo que te digo, estas empresas no viven en el vacío, no están aisladas, son parte de una realidad, de un entramado político, y la verdad es que ejercen mucho poder y están relacionadas con, no te digo que todas, ¿sí? Pero tiene mucho sentido. O sea, ¿en qué momento es ilegal financiar candidatos o campañas o financiar medios de comunicación? Eso no es ilegal. Eso es parte de una democracia moderna. Entonces, creo que aquí es donde se confunde. Claro que las empresas tienen ese poder, el poder económico de poder financiar campañas y de poder financiar medios de comunicación y publicidad. Eso es parte de una empresa poderosa. Eso es parte de la vida política. Al final de cuentas, la administración del dinero público, del erario público, no le toca a las empresas, es a los que son elegidos. Ellos son los que tienen que rendir cuentas. Por eso, las empresas, si no están haciendo algo ilegal, a menos que tú me estés diciendo, no, de forma ilegal, pusieron en el poder a fulanito y fulanita, bueno, ese es otro tema y ahí estaría totalmente de acuerdo contigo. Pero si está dentro de la legalidad del sistema, otra vez, ¿por qué culpar a las empresas? Así se juega el juego político en las democracias modernas. El dinero ayuda mucho, ¿no? Y eso es parte de, tenemos que aprender que eso es parte de. Ahora, entonces yo te diría lo siguiente. Dentro de este juego, que tú dices el juego político, vamos a decir, todos estos grupos sociales que son beneficiarios de estos programas asistencialistas, ¿están recibiendo dentro de la ley o está fuera de la ley lo que están recibiendo? ¿Sí? Yo te preguntaría, pues es legal, ¿estás de acuerdo? Entonces, ¿por qué criticas a la gente que recibe esos programas? ¿Por qué critican a los pobres? ¿Por qué critican el asistencialismo? ¿Es legal? Ese es el juego. No, entonces yo de la misma manera yo les diría a todos los que están en contra de eso, no hables mal de la gente, no hables mal de los pobres, no hables mal de los becarios, no hables mal de los pobres que reciben el asistencialismo. El asistencialismo es la mejor forma y nadie puede decir nada mal. ¿Por qué? Porque es legal. Ese es el argumento que estás diciendo. No, ¿Sí me explico? no, creo que tocaste aquí el punto fino. Que el tema aquí es que tanto un lado como el otro, el socialismo de élite y los socialistas populistas, se la pasan
culpando unos a otros, ¿sí? Y eso es una forma de evadir la responsabilidad, porque nos distraen a todo mundo. Nos fuerzan a que tomemos un bando entre esos dos, y ninguno de los dos está en lo correcto, ¿sí? Por eso también hacía énfasis de que en realidad tenemos una izquierda o un socialismo, como tú lo dijiste, porque en realidad aquí lo que falta es una idea política de derecha, donde el gobierno no sea el centro de todo. Y lo que sucede es que como los dos lados de este socialismo piensan que el gobierno es el centro de todo, solo difieren en el cómo, sí, pero la idea central es la misma. Los dos lados se benefician de estos debates, de que si los pobres, que si los ricos, que si los fifís, que si los chairos. Y mientras tanto se siguen beneficiando, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que entender, que todo este debate no es más que una fachada, ¿sí? Unos espejos para que no nos demos cuenta que todos ellos, los populistas, los socialistas populistas y los socialistas de élites, se benefician de todo esto. Y que tomar bando con alguno de ellos es caer en ese juego, ¿sí? Porque yo no critico ni a la gente pobre ni a la gente rica. Si se pueden beneficiar por algo que el gobierno está haciendo, pues cada quien hace lo que puede. Eso yo no lo veo mal que lo haga un individuo pobre o que lo haga una empresa. Lo que veo el problema es que el gobierno es el que esté beneficiándose. Toda esa clase política, todas esas élites son las que se están beneficiando al final de cuentas. Sí, vamos a continuar. El debate da para más. Claro. Bueno, yo nomás un comentario. Yo creo que todos quisiéramos estar ahí, ¿verdad? Que el gobierno te diera dinero, ¿verdad? Si yo pongo un negocio y me va a dar dinero, digo, yo nada más prometo que voy a innovar y pues que el gobierno me financie, ¿no? O sea, digo, que pues, digo, aquí estoy viendo, son cantidades muy grandes, ¿verdad? 10,000 millones, 5,000 millones y todo eso, pero pues yo me conformo con uno, ¿verdad? 2, 3. Pues yo creo que ese es el problema, la gran distorsión, ¿verdad? Cuando empieza toda esta idea de que el gobierno te tiene que financiar a ti y te tiene que dar para que operes. Pues yo lo que me pregunto, pues sí, pero esa es a la gente que está conectada, a la gente que tiene influencia. Por eso te decía que todo esto a mí a diferencia, vamos a decir, del socialismo populista, asistencialista, que ahí agarra, al menos por ejemplo en este caso de este país, que agarra parejo a todos, lo cual en ese sentido, sin que entremos al debate vamos a decir, de los méritos propios de ello, lo que sí puedes alegar es que hay más limpieza en ese proceso. Si es parejo, si el asistencialismo es parejo, independientemente que gente que no esté de acuerdo en esos conceptos, pues puede decir, bueno, ahí hay una limpieza, hay una transparencia, hacia dónde van los recursos, ¿sí? Ya cada quien es libre de hacer lo que quiera. Y de entrada, pues es claro que tú no estás esperando un retorno a cambio de eso, ¿sí? O sea, es decir, que le vas a producir, digo, fuera de apoyo político, etcétera, etcétera. Creo que ese último argumento que haces depende mucho del asistencialismo, del tipo de asistencialismo, porque aquí, de hecho, esta última diapositiva que están mostrando es un ejemplo de lo que estaba diciendo antes, ¿sí? Aquí no hay un organismo privado o dos que están mencionando aquí, que son universidades privadas, pero las demás son públicas.
y también están recibiendo estos dineros de forma oscura, ¿sí? Como el IMSS también, ¿sí? Entonces, es asistencialismo encima del asistencialismo, que no tiene, para esto asistencialismo a nivel de pueblo. De élites. Sí, de pueblo. No. Lo de élites sí, pero las otras, la UNL, la UNAM, son organismos para el pueblo, no son para élites. Y también están recibiendo ese beneficio de forma oscura. También el IMSS y otras muchas entidades de gobierno que están diseñadas, entre comillas, para las necesidades del pueblo, y también hay cero nivel de responsabilidad en entender cuál es la eficacia de esos recursos cuando se invierten de esa forma. Entonces yo no salto a esa conclusión que tú haces, de decir, si es asistencialismo para el pueblo, es transparente y claro y sabemos a dónde va. No. Creo que ahí estamos haciendo una simplificación muy grande, ¿sí? No, pero sí hay que dividir, o sea, esto es muy importante. Estos esquemas estaban antes de que entrara este gobierno, ¿verdad? Este gobierno es el gobierno populista, ese es el que elimina estos programas y le da el dinero directo a la gente. Eso es a lo que me refiero que tiene transparencia. O sea, ahí no hay a dónde fue a parar, porque este dinero, indudablemente, o sea, sí estas instituciones públicas, y yo creo que tú lo sabes, y yo he tenido conocidos de primera mano, no son lo menos transparente, es asistencialismo de élites, porque ese dinero no va a ir a parar a la gente, ese dinero va a ir a parar a las élites, sí. Se lo van a repartir. O sea, son organismos, como dice aquí, son ya sea entes privados o entes públicos, son organismos de triangulación. O sea, los estás usando, pues ese dinero va a ir a parar las cuentas de unos cuantos. Esa es la realidad, no confundamos, ¿verdad? Digo, porque vamos a decir, si el dinero se utilizara efectivamente, yo creo que nadie tendría problema de decir, bueno, tenemos instituciones públicas que dan educación gratuita de muy alto nivel, ¿verdad? Y son totalmente transparentes de cómo ejerce el gasto. Pues no es el caso. Todos sabemos que todas las universidades traen unos problemas de desfaltos y gastos porque el que entra ahí entra a robar. O sea, eso siempre lo hemos sabido, ¿verdad? Pero bueno, le seguimos a ver qué, es que todavía nos falta un ratito más. Sí, quiero ver las soluciones que proponen. Pero nada más un comentario sobre los elefantes blancos, hablando del dinero para hacer. Es que esa es la mejor manera de también sacar lana, cuando haces obras, ¿sí? Si independientemente si se ocupa, si no se ocupa, tú te aventas el proyectazo y ya se reparten ahí, pues ya construiste, ya y dejas ahí. O sea, independientemente si vas a satisfacer una necesidad, si va a contribuir, etcétera, etcétera, pues, o sea, también esa es una manera muy y que siempre pasa, ¿verdad? Y es en todos los niveles, siempre ha pasado eso. De acuerdo. Uh-huh. Yo sí quisiera comentar de esto, porque esto sí es bien importante, porque cuando hablamos ahorita, obviamente hay críticos voraces de esta administración, ¿no? El que está destruyendo el país, etcétera, etcétera. Pero es lo que hablábamos, es que ellos eran los que recibían la asistencia, entre comillas, ¿verdad? Ahora, como tú dices,
una cosa es la legalidad, otra cosa es la cuestión ética, ¿verdad? O sea, pero bueno, como te dices, cada quien hace su luchita. Pero sí dejar muy claro, aquí vemos los nombres, ¿verdad? Y estos, por ejemplo, estos medios voraces que se avientan contra el presidente, pero con todo, ¿verdad? Y ahí están, mira, ahí están los medios. Te decía, siempre veían cómo sacarle dinero al gobierno, aparte que el gobierno les pagaba por la publicidad y eran cantidades millonarias. Todavía encontraban de decir, mira, o sea, el Excelsior, el Universal, la Silla Rota, el Reforma, Animal Político. ¡Qué investigación, por Dios santo! El Financiero. ¿Sí me explico? Tú lees el Financiero y es pero pura basura, ¿verdad? Contra el gobierno. Y me queda bien claro. Pues, ¿por qué? Porque estaban recibiendo dinero. ¿Sí me explico? De aquí, obviamente, hay gente aquí que yo sí te podría decir que sí son legítimos. Pero hay otros que dices, oye, ¿por qué estás recibiendo tu dinero, no? O sea, ¿qué tienes tú que ver con la ciencia? Déjame hago un contraargumento de lo que estás diciendo, porque en primer lugar todo esto son pues una información, no tengo por qué no creerla, pero tampoco tengo por qué creerla así de entrada, ¿no? Porque a final de cuentas estamos hablando del gobierno, ¿sí? Que un gobierno que también es propagandista. Entonces, para mí esto es una cacería de brujas, nombrar gente e instituciones sin tener que mostrar evidencia. ¿Dónde están las investigaciones? ¿Sí? Si realmente hubo desvíos, si son desvíos, si hay delito, tiene que haber entonces investigaciones reales, no una lámina que se presenta en una conferencia en la mañana. Pero es que hay que confundir. Si no es una cacería de brujas, buscar alentar los resentimientos que ya existen en el país para el beneficio de ellos poder amasar más poder. Esto es lo que están haciendo. Entonces yo no me compro la idea de que esto es un ejercicio de transparencia, porque ¿qué transparencia? Poner una lámina y poner nombres ahí. Yo no lo veo así, discúlpame, eso no creo que es aceptable para un gobierno como México. No, yo estoy totalmente en contra con lo que tú dices. O sea, creo que es muy importante hacer estos ejercicios. Y ahora, algo bien importante, si no recibieron los recursos, esos medios que están ahí, pues ellos tienen el micrófono más grande, que digan que no es cierto. ¿Sí me explico? Tienes el derecho a réplica, ese es el derecho que está. O sea, pero de cierta forma decir, es que el gobierno no puede transparentar. Y como dice, que presente la evidencia. No, pues la mayor parte de las veces nadie presenta evidencia de nada. Avientan las acusaciones, ahí están. Si hay algo de falso aquí, ¿sí? Pero esto es el gobierno, esto es el gobierno. No estamos hablando de entidades privadas, estamos hablando del gobierno. El gobierno no puede estar acusando y acosando a organismos privados y individuos, ciudadanos de México, con información que no sabemos ni siquiera si hay delito aquí. Solo están diciendo recibieron dinero. ¿Sí? O sea, pues entonces todo el gobierno es delictuoso, ¿no? Porque todos reciben dinero, incluyendo el presidente. Entonces, si esa es la vara para decir aquí hay desvíos, ¿sí? Y ponerlo en una lámina, estamos en un problema donde ya se está volviendo una cuestión de un populismo que busca alentar los resentimientos de la gente para que no vean que no están siendo eficaces en su gobierno. ¿Sí? Por eso no puedo aceptar eso que estás diciendo. No, yo estoy en desacuerdo, porque creo yo que la función del gobierno es informar. O sea, si no, yo creo que tenemos que concebir de una nueva forma la comunicación del gobierno. Antes el gobierno no informaba nada, el gobierno no transparentaba absolutamente nada. Desde luego, hay gente aquí que yo sí te puedo decir que es gente que tú puedes decir son legítimos y son investigadores, claro que sí, ahí están. Pero muy importante, no dice desvío de recursos, dice desvío de funciones. Es decir, que se desviaron las funciones para las que fueron creados estos organismos y están haciendo otro tipo de cosas. ¿Sí me explico? Entonces, esto no estamos hablando de un delito. Aquí no se les está acusando de un delito. Sencillamente se está diciendo que estos organismos se desviaron para hacer otro tipo de cosas. No hay ningún delito. ¿Sí me explico? Pues, si fuera un delito, pues se presenta una denuncia. Pero no es el caso. Yo creo que aquí lo que se está diciendo es que el CONACYT no funcionaba y utilizaban el dinero a discreción y luego acababan haciendo cosas que no tenían nada que ver y financiando
estudios o cosas que no tienen nada que ver con la función para la que fueron creadas. Y decir, es que esto es un acoso, es brutal el gobierno. Pues no, yo no lo veo mal, ¿sí me explico? Si tú recibes dinero del gobierno, pues eso tiene que ser información pública, porque estás recibiendo del gobierno, es información pública. ¿Quieres que tu información sea privada? No hagas negocio con el gobierno. No hagas negocio con el gobierno y no recibas nada del gobierno. Esta información es pública. Si este era el mensaje, si el mensaje era que hay desvíos de funciones, de recursos que se originaron para cierta cosa y cambió el scope, el alcance. Eso se puede decir sin estar nombrando gente, sin estar nombrando instituciones, para quemar y evadir responsabilidad o reflejar la responsabilidad, ¿sí? Porque esto otra vez es un ejercicio para alentar los resentimientos, ¿sí? Esto es lo clásico de un populismo, es aumentar los resentimientos de la gente, solamente para ellos beneficiarse de seguir estando en el poder, porque sabemos que no hay beneficio para nadie que exista gente con resentimientos así, ¿sí? Entonces, ¿se puede dar ese mensaje? Si ese es el mensaje, como tú me lo estás diciendo ahorita, ok, yo lo podría entender así, pero no habría que nombrar con nombre o institución todo esto. Sí, habría que decir, oye, hicimos una investigación interna, el gobierno está haciendo unas investigaciones internas para eficientizar el uso de recursos y los hallazgos fueron estos. Se encontró que sucedía A, B y C, pero no necesitamos nombrar a toda la gente para que ahora sí todos los señalemos como los demonios de México. Sí, que eso es lo que ellos buscan. Yo estoy en desacuerdo, porque yo creo que y esto es muy importante y este es un mensaje para toda la gente. Si tú vas a hacer negocios con el gobierno, tienes que entender que esa es información pública. Ya, totalmente. En el momento que tú recibes, si tú haces una licitación, recibes un contrato, eso es información pública. Estás recibiendo fondos públicos e información pública. Yo tengo derecho a saber quién fue y por qué. Y algo muy importante, ¿por qué dan esta información? Fíjate, y esto yo creo que sí sería relevante. Entiendo lo que tú estás diciendo, decir, oye, no hay que satanizar a las personas, pero muchas de las personas que están aquí son férreos opositores de este gobierno. Entonces, aquí lo único que están planteando es decir, y obviamente cada quien puede hacer sus propias conclusiones, pero decir, todavía mira, estas peor, personas... Por cierto, todavía ¿sí? peor, que sí. Porque son, como dijiste tú, férreos. No todos, del gobierno. No todos. No todos, pero algunos de los que están señalando. Ahí. Y de hecho, esto es lo que lo hace todavía peor, ¿sí? Porque estamos hablando de un gobierno que entonces sí está, a quien quiera que diga algo que no le guste, se siente con derecho de satanizarlo públicamente, ¿sí? Entonces, todavía peor, ¿sí? Eso que estás diciendo como argumento para defender el hecho de publicar, eso es lo que lo hace todavía peor, ¿no? Sí, pero yo creo que llegamos a conclusiones totalmente distintas. A mí lo que esto me da, a mí como ciudadano, me da las bases para decir, bueno, ¿quién tiene credibilidad? Si tú estás recibiendo dinero del gobierno y te has beneficiado del gobierno y luego llega un gobierno nuevo y te quita todo eso y tú eres un férreo opositor del gobierno, entonces ya me dice, yo ya sé de dónde vienes. Tú estabas recibiendo la mamila del gobierno, ¿verdad? Y te la quitaron, por eso eres enemigo del gobierno. Por eso le dicen las cosas, tómalas de quien vienen. ¿Sí me explico? O sea, a mí, yo creo que a ti y a muchos de los que están pensando, pues no tenemos cola que nos pisen. Yo no he recibido ni un peso del gobierno. Si yo voy y critico al gobierno, ¿sí? Pues también me van a decir, bueno, pues tú tienes legitimidad, ¿no? O sea, yo creo que más información nunca va a ser mal. Más información nunca va a ser mal. Pero aquí el punto es esto. Yo critico al gobierno, ¿sí? Y yo no he recibido un centavo de ellos, ¿sí? Entonces, si un día quieren acusarme de algo, yo no he recibido un centavo de ellos. Entonces, ese argumento que tú estás haciendo bajo ese supuesto, es un supuesto que no se puede sostener. ¿Por qué? O sea, ¿cómo vamos a saber si es cierto? Porque el gobierno nos dice. O sea, prácticamente lo que tú estás diciendo es, como el gobierno me lo puso en una lámina, pues yo les creo que ellos dicen que ese dinero llegó ahí y que por eso esa gente que está opuesta a ellos habla mal de ellos. O sea, tú les tienes fe ciega a todo lo que ponen en una lámina al gobierno. Le tengo fe ciega. Bueno, si es eso, bueno, pues entonces ahora sí,
bendecido, ¿no? Pero estamos hablando ya de una cuestión de fe, una cuestión religiosa. Ya no estamos hablando de un racionalismo o de un gobierno de democracia, ya estamos hablando de religión. Yo le tengo fe ciega a la libertad de expresión y a algo muy sencillo que sucede, que es el derecho a réplica. ¿Tú crees genuinamente? Aquí hay 8 medios de comunicación, bastante pesados. El Universal es el número 1 en Internet. ¿Tú crees que si esto no fuera cierto, no hubieran publicado al día siguiente? ¿Está mintiendo el gobierno? ¿Nosotros no recibimos nada? Que exhiba sus pruebas. 8 medios. Leo Zuckerberg está en Televisa al día siguiente, porque esto ya salió hace algunos días. Al día siguiente te está diciendo, esto es falso, yo no recibí nada. Yo eso es a lo que le tengo fe, a la transparencia. Sí he visto que medios, no me consta el Universal, pero lo voy a verificar, pero sí he visto que medios han objetado cuando se les ha acusado, como Latinos. Sí, y eso que yo no soy fan de Loret de Mola ni de Latinos, pero ellos sí han objetado de forma fragante. Y están en su derecho. Cuando el gobierno les ha acusado. Sí, entonces no, o sea, volvemos a lo mismo. Entonces, pues estamos hablando de darle más prioridad o valor a la información que dice el gobierno. El gobierno, que por cierto siempre nos ha mentido, ¿sí? Siempre. Sí, y que ahora, no, pero es que ahora llegó Santo AMLO y ya entonces no dice mentiras. ¿En serio? Esa es la propuesta, ese es el argumento, porque es muy difícil de tomar ese argumento. Pero es que si empezamos con ese criterio, entonces decir, no, pues la tasa de inflación no es cierto, todos los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía no son ciertos, toda la información que genera el gobierno, todo es mentira. O sea, si empezamos por eso, entonces ya caemos en una teoría de la conspiración absoluta. Pero ahí ya creas tu nombre de paja. Yo lo que digo es que no se puede creer en todo, nada más porque lo ponen en una lámina. Sí. Por eso, pero la forma de verificar si algo es cierto o no es la evidencia, como tú dices. Si alguien de los que está aquí, y que son 8 medios poderosísimos y que tienen un micrófono más grande que esta mañanera del presidente, pues en su conjunto tienen mucho más gente, al día siguiente te están metiendo un desplegado, el gobierno miente, acusación falsa y aquí están las pruebas, no recibimos nada. Y sí lo han hecho. Sí pero no en este caso particular. Y si quieren nos vamos, podemos hacer un video. Eso. Creo que tenemos que hacer otro video a ver qué han dicho los medios, porque estas son acusaciones serias de instituciones muy antiguas de México. Yo no estoy diciendo que estén más allá de problemas de corrupción o que sean perfectas, pero esto es una acusación que se hace del gobierno, ¿sí? A nivel general, sin mostrar evidencia. ¿Y por qué habríamos que tomarlo así? ¿Por qué habríamos que tomarlo como verdad? De entrada, yo no digo que pueda ser verdad o no, pero hasta eso el gobierno actual no tiene un récord puro de decir siempre. Mira, vamos a hacer un video de eso. Vamos a hacer un video porque te sorprendería. Vamos a decir, creo yo, que es uno de los gobiernos que menos errores ha hecho, al menos en ese sentido. Puede haber habido errores, desde luego, pero yo entiendo a lo mejor cuando hablabas de la época de Jacobo Zabludovsky, ¿verdad? Donde todo, absolutamente todo era un maquillaje y un teatro. Pues sí lo entiendo. Pero poco a poco fuimos transitando a la democracia, ¿no? Y entonces ahora ya los gobiernos ya no se pueden aventar eso, ¿verdad? A ese grado. Y menos te diría yo, en un estado donde hay verdadera y plena libertad de expresión. Verdadera, ¿no? Todavía yo te diría que hay más libertad ahorita con este presidente que en Estados Unidos. Aquí no censuraron nada de la gente que estaba en contra no quiero decir porque nos van a censurar, pero de unas medidas de salud que se llevaron a cabo en Estados Unidos recientemente. Aquí no se censuró nada, ¿sí me explico? Aquí decía la gente lo que quería decir, no hubo censura, no hay censura de nada ni a nadie. Lo único que sí hay es que ahora el gobierno contesta. Y entonces hay gente que dice que el gobierno no puede contestar. Pero y ahí yo creo que tenemos una diferencia de opinión. O sea, y creo que también sería bueno, hay que hacer también un video de eso, y creo que se lo estaba platicando con alguien al respecto de que nunca había yo tenido la oportunidad de ver el nivel de comunicación que ahora tenemos con nuestros gobernantes. Antes los gobernantes no opinaban, no hablaban, vivían allá en lo oscurito. ¿Por qué? Porque cuando estás chueco y cuando estás haciendo las cosas mal, pues es lo que más te conviene, hombre.
escóndete y no salgas, ¿sí? Escóndete en el sótano, es mejor, entre menos exposición, y todo era sumamente coreografiado, ¿sí me explico? Ahora ya sabemos qué es lo que están haciendo, cuáles son los planes, etcétera, etcétera. Entonces, es una nueva era de democracia, hay una nueva era de libertad de expresión, y todavía tenemos vamos a decir, esa desconfianza de decir, es que el gobierno no tiene derecho a opinar y no tiene derecho a presentar información, nada más debe de hacer su trabajo, ¿sí me explico? Y de informar, y decir el gobierno no tiene derecho a informar. O sea, yo prefiero mejor que el gobierno informe directamente y que los ciudadanos como nosotros podamos, en ejercicio de nuestra libertad de expresión, cuestionar, debatir, etcétera, etcétera. Y como lo hacían antes, que le soltaban el chayote a los medios, controlaban los medios, y el gobierno decía, no, pues yo no estoy opinando nada, yo no digo nada. O sí, si te querían decir algo, si te querían quemar, le soltaban un billete en Reforma para que te hicieran un periodicazo. En eso todos estamos de acuerdo, sí. Y aquí lo que quiero clarificar, nada más una cosa antes de seguir, es que yo nunca dije que el gobierno no puede opinar. Claro que el gobierno puede opinar, sí. Lo que no debe de hacer desde su posición de poder, porque volvemos a lo mismo, el gobierno son los que tienen el poder. Desde su posición de poder no deben de estar calumniando como en esta lámina, ¿sí? Nombrando gentes, nombrando instituciones, no presentando pruebas, no hay investigaciones con proceso judicial, simplemente son calumnias. Eso es lo que el gobierno, esto no es contestar, eso es calumniar, eso es hacer propaganda política desde el poder de gobierno, ¿sí? Esas son cosas diferentes y es necesario entender la diferencia, porque el fundamento de la democracia es eso. Sí, todos tenemos opinión, ¿sí? Incluso el gobierno, pero el gobierno no puede calumniar, porque cuando el gobierno empieza a calumniar o a acusar o a decir estos son mis oponentes, eso manda una señal a todo mundo de que el gobierno puede tomar represalias contra ellos, ¿sí? Entonces, eso es lo que no se puede hacer. Esa es mi posición en ese sentido, no que no pueda opinar el gobierno. No, yo difiero porque, número uno, esto en particular no es ninguna calumnia y como ya lo platicamos, no es ningún delito. ¿Sí me explico? Aquí yo creo que hay gente que claramente te va a decir, si les preguntas, ¿recibiste todos los recursos del CIDE? Sí, pues sí, yo hago mi investigación, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? O sea, esto... No, pero no es tan sensible, no es tan simple, lo está simplificando. Porque ahora todos los que están en esta lista van a estar tachados a donde quiera que vayan, los van a encarar, les van a estar diciendo rateros, tú sabes cómo se maneja en la política en México. Ya están sus nombres aquí, serán tachados por siempre, a donde quiera que vayan, va a haber un grupo de gente que los esté molestando. Sin o con razón de que sean culpables o no. ¿Sí? Entonces sí, aquí no es tan simple como que, bueno, pues me dijeron, me nombraron en la mañanera y ya. No es tan simple así. Yo creo que se le da mucho, vamos a decir, a lo mejor mucha difusión a la idea de que vamos a decir, los que apoyan a este gobierno o a este presidente, etcétera, etcétera, son particularmente peligrosos y que confrontan a la gente, etcétera, etcétera. Oye, la verdad es que para lo que han hecho los gobernantes, o sea, en otros países no podrían ni salir a la calle. O sea, aquí a lo más que pasan es que lo recriminen a alguien y les diga algo, etcétera, etcétera. Hablando de los exgobernantes. Y eso es que sí se las aventaron en grande, ¿sí? O sea, yo la verdad no creo que a nadie de esto pase, porque simple y sencillamente nada más es dar cierto contexto a quiénes son los que se oponen al gobierno. Simple y sencillamente, pues, esto no es nada ilegal. Tú lo dijiste, por eso no es una calumnia, nada más decir, oye, la gente que está ahorita criticando la eliminación del instituto y todo eso, era gente que estaba recibiendo dinero. Y ahora tú dices, bueno, ¿y por qué la ponen? Ese enunciado tú sabes que tiene alto grado de ingenuidad, porque no es como lo toma la gente que ve esta información. ¿Sí? Tú lo tomas así, quizá, no te estoy llamando que tu argumento es deshonesto, pero sí es ingenuo, porque sí sabes que la gente que ve esta información no lo toma como tú lo estás interpretando. ¿Sí? Dime de un incidente público. O sea, la verdad es que es gente que se ha comportado verdaderamente a la altura.
No hay esas cosas. Son muy esporádicas, sumamente esporádicas. Y nadie puede controlar lo que un loco haga, ¿verdad? Alguien puede ir y pone una bomba en Oklahoma y ya ves lo que pasó ahí con el Timothy McVeigh, ¿no? Lo del edificio del FBI. O sea, ¿quién puede controlar eso? Nadie puede controlar ni en la derecha ni en la izquierda. Siempre va a haber alguien que se le bota la canica. No lo puedes controlar, pero no lo debes de incitar. Son cosas diferentes. Esto es una incitación. Por alguna razón, porque no fue de la nada, que decidieron poner estos nombres, ¿sí? Pero bueno. Sí, porque son los críticos de los cambios al CONACYT, o sea, específicamente. Entonces queda muy claro decir, la gente que está de forma, o sea, férreamente opuestos a esto y son los críticos más fuertes, pues son los que han estado recibiendo recursos. Simple y sencillamente es decir, ok, es darle contexto a la gente que se opone a estos cambios, ¿sí me explico? O sea, no es de la nada, no es... sino, sí me explico, es la gente que está criticando precisamente la desaparición de estos fideicomisos, pues decir, pues se estaba recibiendo dinero. Entonces, de cierta forma, a mí lo que me parece es mucha ingenuidad decir, es que yo como ciudadano privado, si tengo negocios con el gobierno y recibo dinero y luego critico cuando me van a dejar de dar, no, el gobierno no puede exponer porque es una calumnia. ¿Sí me explico? Hay que respetar. No, tú recibiste dinero del gobierno, tienes derecho a ser exhibido que recibiste. Simple y sencillamente, no para decir esto es ilegal, esto es calumnioso, etcétera, etcétera. Simplemente para decir, ok, ahora entiendo por qué tú criticas tanto este movimiento, porque tú estabas recibiendo. Si yo que nunca recibí critico, bueno, entonces yo tengo a lo mejor, vamos a decir, dentro de ese contexto, pues se podría decir que es más legítima mi crítica, porque yo no estaba recibiendo. Porque, ¿sí me explico? O sea, no, es que eso es del argumento que creo que permanece en todo México. Es un argumento socialista de resentimiento, ¿sí? O sea, porque aquí lo que estás hablando, para dejarlo bien en claro, es de que si alguien recibe dinero del gobierno, entonces, si se queja, por lo que sea que se queje o cualquier comentario que tenga no debe de ser válido porque ya había recibido dinero del gobierno. Y creo que no hay nada más antidemocrático que decir que eso, ¿sí? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? ¿De Rusia? Estamos hablando de dónde ese razonamiento es un razonamiento lógico racional, ¿sí? Me parece de locura esa idea, ¿no? Pero bueno, entiendo que mucha gente siente eso, pero eso es precisamente lo que creo que, eso es donde creo que debemos concentrarnos a entender por qué la gente siente eso. O sea, al gobierno se le puede criticar de cualquier forma, independientemente de nada, ¿sí? O de todo más bien, ¿sí? Ya sea que se recibía dinero o no antes. ¿Eso qué? ¿Sí? ¿Eso qué? A menos que sea una cuestión ilegal otra vez, que estaban recibiendo de forma ilegal dinero y ahora no, y es, bueno, ahí sí es un tema. Pero si no, ¿eso qué? Eso no significa nada y no le da, y mucho menos le da el derecho al gobierno de estarles apuntando el dedo y andarlos calumniando. No. Por eso digo, sí es algo de fondo que pensemos que esa idea tiene lógica y es racional, porque ni es lógica ni es racional. No, yo estoy en total desacuerdo con lo que estás diciendo. Mira, te lo voy a decir en términos bien claros, porque a lo mejor la gente se confunde y luego hay estos argumentos que precisamente están diseñados para confundir. Desde luego que yo no estoy diciendo que si en algún momento alguien recibió dinero de otro órgano que no tiene nada que ver, vamos a decir, el IMSS. Tú recibiste dinero del IMSS alguna vez, algún programa, etcétera, etcétera. Y, bueno, perfecto, ya recibiste ahí. Y ahorita tú estás criticando la desaparición de este organismo del CIDE, ¿sí? Y entonces sale el gobierno y dices, pero ¿por qué critican la desaparición del CIDE, ¿sí? Si tú recibiste en 1990 dinero del IMSS, el IMSS te dio dinero, ¿sí me explico? Tú no debes de opinar porque estás cochino. Bueno, eso sería muy distinto. En cambio, si tú eres un férreo opositor a la desaparición del CIDE y el gobierno dice, bueno, nada más hay que meterlo en contexto. Tú recibiste dinero del CIDE. No hay 100,000 millones de personas, no hay 100 millones de personas, no hay 100,000 personas que recibieron dinero del CIDE. Son 100 personas que recibieron dinero del CIDE.
¿Sí me explico? Y tú estás entre una de ellas. Y tú eres el que te opones desde todos los frentes, aquí en la Suprema Corte, toda esta gente que está aquí, férreos opositores a la reforma, estos medios, férreos opositores a la reforma. Es nada más para darle un poquito de contexto, es decir, tú recibiste dinero del organismo que se va a eliminar y que ahora estás férreamente opuesto a que se elimine. ¿Sí me explico? Pero es un contexto nada racional, es un contexto de resentimiento, es todo. No hay nada de racional en ese contexto, porque todos en México tenemos derecho a decir lo que pensamos y el gobierno no tiene por qué estar señalando que si tuvimos esto. Es como cuando en Estados Unidos que quieren que se muestren los récords de reporte de impuestos, ¿no? Eso el gobierno no tiene por qué estar publicando esa información de la gente. El gobierno no tiene por qué publicar información de la gente independientemente de nada, ¿sí? A menos que sean criminales. Si son criminales, ahora sí, ya. ¿Sí? Si alguien es un abusador de niños, pues sí, que el gobierno, ¿sí? Publique la información de esa persona, ¿sí? O un violador, ok, eso sí. O alguien que ha robado bancos, perfecto, ¿sí? Pero si tuvo negocios con el gobierno, una persona, aunque sea la misma agencia, y ahora que está cerrando la agencia, está protestando, el gobierno no tiene derecho de andar revelando esa información. Eso otra vez, es un argumento de resentimiento. Solo le da contexto a quien basa sus argumentos en resentimiento, no en racionalidad y lógica. Y en el estado legal, sí, de decir, tenemos libertad de expresión y el gobierno no tiene por qué coartarla de ninguna forma. Y eso es una forma de coartar la libertad de expresión. Pues yo diría que ocultar estos datos es coartar mi libertad a tener esta información. Ya cada quien tiene derecho a hacer su juicio. Tú estás llegando a una conclusión totalmente distinta que yo, pero yo verdaderamente agradezco saber que Mexicanos contra la Corrupción está recibiendo fondos del CIDE. ¿Sí me explico? O sea, yo verdaderamente agradezco que todos estos medios... Ahorita tú agradeces, pero el día que por otra razón, sí, quieran revelar información de alguien de tu familia o alguien conocido, un amigo, por cualquier razón que ellos dignen que sea necesaria para el bien del pueblo, sí, ese día platicamos, ¿verdad? Porque ese es el punto de los socialistas y de las ideas socialistas de resentimiento. Cuando no nos toca a nosotros, sí, que se chingan los otros, pero luego eventualmente le va a tocar a alguien cercano a nosotros y ahí a nadie le gusta. Ese es el problema. La única manera de blindarte de eso no hagas negocios con el gobierno. Porque si haces negocio con ahorita que lo que decías de pagarle impuestos, no te metas al gobierno y no hagas negocio con el gobierno, porque todo eso es información pública. Tiene que ser totalmente transparente. En eso estoy de acuerdo. Sí, o sea. Estoy de acuerdo que en esta parte, sí, que si el gobierno, y eso va a ser cierto lo que tú estás diciendo, que si tú haces negocio con el gobierno, date de enterado que todo se va a revelar, toda información tuya y todo. Entonces, estoy de acuerdo contigo en esta parte. Porque por ley es pública, por ley es información pública. Sí, eso es bien importante, que la gente lo sepa. Por ley, toda esa es información pública. Y como debe de ser, transparencia total. No debería de ser, es que hice negocios con el gobierno, pero como soy opositor, entonces el gobierno no debe revelar eso. ¿Sí me explico? Pues es información pública. Precisamente cuando se es opositor es cuando menos debe de... Eso es, la libertad de expresión importa y debe de importar. El momento en el que debe de importar más es cuando los oponentes están hablando de ti, del gobierno, ¿sí? Es precisamente para lo cual tenemos el derecho a la libertad de expresión. Precisamente para que cuando estemos hablando en contra del gobierno, el gobierno no puede tomar represalias. Si no entendemos eso es un problema muy grande, ¿sí? Por otro lado, como te decía, estoy de acuerdo que entonces la única solución, si el gobierno no va a respetar que cuando hace un contrato con individuos privados, no va a respetar su información, entonces la única opción, y esa es mi recomendación, es que ningún organismo privado tenga negocios con el gobierno. Pero entonces, ¿qué se está incentivando? Más nepotismo, más compadrazos. Vas a ver, todos los políticos ahora van a tener empresas y ellos son los que se van a hacer negocios. Como siempre ha pasado, ¿sí? Porque nadie decente va a querer
tener negocios con el gobierno. Porque ¿para qué? ¿Para que revelen la información de mi familia o de mi nombre o de mis empresas? No, gracias. ¿Sí? Entonces Pues estamos es que por ley. incentivando. Bueno, pues esa Es que ley por ley, está en es contra información de la pública. libertad de justicia. Esa ley está en contra, debería ser mandada a la Suprema Corte a que se verifique si cumple con la libertad de expresión. Porque esa ley está en contra de la libertad de expresión. Pero yo creo que se están confundiendo dos cosas distintas. Una cosa es, el principio de máxima transparencia quiere decir que el gobierno no tiene la autoridad para restringir a los ciudadanos todas las operaciones que tengan que ver con el gobierno, salvo aquellas relacionadas con seguridad nacional. Esto está reservado por seguridad nacional y más vale que tengan una maldita razón para hacerlo. ¿Sí me explico? Porque nosotros los ciudadanos somos los que tenemos el poder superior. En una democracia yo tengo el poder superior, no el gobierno. El gobierno no decide a qué tengo acceso o qué no tengo acceso. Yo decido como ciudadano y yo debo tener acceso a toda la información del gobierno, absolutamente a toda. Ese es el principio de máxima transparencia. Y en una verdadera democracia, por ejemplo, a mí me habían platicado, no sé qué tan cierto sea, pero en algún país de allá de los países estos escandinavos, que hasta los correos, hasta los emails, ¿sí? Hasta los emails que están escribiendo, luego la gente pide, quiero ver qué es lo que escribió el alcalde, ¿sí? Porque es mi derecho estar en qué, o sea, él trabaja para mí, ¿sí me explico? Yo quiero ver qué es lo que están haciendo. Sí, a un oficial de gobierno sí, pero es donde estamos confundiendo cosas. Una cosa es la transparencia de los oficiales de gobierno y otra cosa son de individuos privados, de organismos privados. O sea, si yo trabajo, vamos a decir que yo trabajo para una empresa que tiene negocios para el gobierno. Yo no hice esos negocios para el gobierno, ¿sí? Les estamos haciendo cubetas al gobierno, ¿sí? Yo soy el que trabaja en la línea, en la inyección de hacer las cubetas para el gobierno. Entonces, ¿eso quiere decir que el gobierno puede publicar mi información y de mi familia? Si eres el representante legal de la empresa, si eres el representante legal y eres el que firmaste el contrato con el gobierno, sí, porque esa es información pública. Si tú eres el que estás en la línea y no eres representante legal de la empresa, pues no, porque esa no es información pública. O sea, hay que separar la información privada de la pública. Los que están aquí, ellos directamente como personas físicas recibieron los apoyos. Por eso quedan en los registros públicos. ¿Sí me explico? Y los que no, por ejemplo, pues Excelsior, pues ponen el nombre del medio, lo recibió la empresa. No están ahí, aquí no están poniendo el nombre. Legal, el ser representante legal no quiere decir que estés cediendo los derechos al gobierno de que puedan publicar tu información. Sí. En todo caso, si es necesario que el gobierno tenga que publicar tu información, ellos tienen que buscar ¿cómo se dice? Un acto con el gobierno que pase por un juez para que haya causa de que por qué se tiene que publicar. Porque sigue siendo un representante legal de una empresa, sigue siendo un individuo, ¿sí? Y no se pero pueden violar sí, esos derechos. Todos son registros públicos. Mira, la gente no sabe eso. Si tú haces una empresa aquí, todo eso y dices, oye, pero es que es una empresa privada, esto es privado. No. Vas al registro público y cualquier persona puede revisar quiénes son los accionistas, cuántas acciones tiene, cuánto vale la empresa. Toda esa es información pública. Es información pública. Oye, pero es empresa privada. Ahí está, cualquier persona puede ir a revisarlo. Ahora, el punto ese que me dices, oye, pero que el gobierno lo publique. ¿Qué información tiene en su posición el gobierno? Pues de los que, si tú vas y haces ya negocio con el gobierno, recibes apoyos del gobierno, pues esa es información pública. Que tú fuiste a recibirlo. No quieres, pues no vayas a recibir apoyos y no va a ser información pública. O sea, no, yo estoy de acuerdo en esa parte, que entonces lo que queda y va a causar aún mayor corrupción es que ninguna empresa decente quiera trabajar con el gobierno. Eso es lo que pues si no tienes cola que te pisen, o sea, ¿cuál es el problema? O sea, oye, yo recibí fondos. Independientemente, pues tú mismo aquí dijiste que hay gente que tú sabes de buena fe que no tienen temas personales, ¿sí? O legales. Y sin embargo están aquí. ¿Por qué se habría ahora que alguien exponer a eso sin deberla ni temerla? Peor. Entonces, lo que tú estás diciendo es que
no hagas negocio con el gobierno mejor. Si tienes una empresa derecha, no hagas negocio con el gobierno porque te puede quemar y sin ningún proceso jurídico, sin ningún derecho a defensa. Te pueden quemar un día en la mañana y ni modo. Aguántate porque hiciste negocios con el gobierno. Eso es lo que estás diciendo y se me hace altamente antidemocrático y altamente socialista. No, yo no opino lo mismo porque cada quien puede llegar a sus propias conclusiones. Es decir, por ejemplo, tú lo estás viendo. Yo de aquí, no quiero decir nombres, que me parece que sí son investigadores legítimos, que te puedo decir tienen investigaciones publicadas y todo eso. Para mí no ha cambiado la perspectiva, o sea, porque yo sé que esa persona es respetable. ¿Sí me explico? Recibió, perfecto. ¿Sí me explico? Otra vez, o sea, cada quien, para cada quien se va a hacer los millones criterio. Que no conocen, pero ¿sí? Para los millones que no lo conocen o la conocen. Lo único que, si no lo conocen, pues no saben ni siquiera quién es. Lo único que van a saber es, bueno, pues recibió. Pero el punto es de que cada quien se va a crear sus propias ideas al respecto. O sea, aquí el gobierno nada más te está diciendo que este organismo debió funcionar. No le correspondía hacer eso. Pero eso no es un juicio sobre estas personas específicamente. Ellos recibieron. O sea, sí, yo creo que hay que darle contexto. Es decir, estas personas recibieron. No es un criterio sobre si ellos están bien o están mal. ¿Sí me explico? Aquí el juicio es sobre lo que el CIDE hace. ¿Sí me explico? O lo que no hace. Entonces, yo realmente veo ahí esa información. Habrá gente que diga, estos son unos corruptos. Yo no creo, por ejemplo, en el caso, vamos a hablar de caso particular porque esta es una persona con mucha proyección pública, tiene su programa, que es Leo Zuckerman, ¿verdad? Tiene su programa, sale, etcétera. Bueno, sale ahí exhibido. Todos los días tiene un programa. En Televisa, sale todos los días. Usted tiene el micrófono más grande de todos, ¿verdad? Entonces, tú le puedes decir, oye, Leseo, te publicaron, recibiste dinero, sí, etcétera, etcétera. Y decir, pues sí, yo soy vamos a decir que es un crítico al gobierno, sí, desde luego que es un crítico al gobierno, pero pues también es vamos a decir que ha hecho investigaciones y en algún momento trabajó en el gobierno también, fue funcionario público, etcétera, etcétera. O sea, él puede de cierta manera plantear o cómo responder a esto y a lo mejor decir, pues ¿sabes qué? Sí, o sea, queda muy claro, yo recibí y sigo creyendo de que está mal la desaparición del CIDE, independientemente, etcétera, etcétera. O sea, cada quien puede, vamos a decir, responder de la forma en que mejor le convenga. Pero yo lo que no creo conveniente es que se oculte esta información. A mí sí me ayuda a darle mucho contexto. Que tiene que estar recibiendo el Excelsior dinero del CONACYT o el Universal. Ayuda, o sea, solo ayuda, te digo, como contexto, si la idea es exaltar resentimientos. Sí, ese es mi único punto. Yo pediría, o mi punto sería que hay que examinar por qué eso es contexto. ¿Bajo qué forma de pensar o de sentir saber eso es un contexto válido? Eso yo lo cuestionaría y bueno, quizás eso es un tema más filosófico, pero para mí es donde está mucho de la raíz del problema, porque eso le da contexto. Porque para mí eso dice que hay una falla moral en la forma en que estamos viendo esta situación, en que que ponemos más por encima nuestros resentimientos a la gente que tiene dinero o que ha ganado dinero o que se benefició de alguna forma u otra lícitamente. Eso para nosotros tiene una connotación muy negativa, de forma que invalida las acciones de esos individuos o organizaciones. Yo pondría en tela de duda y en juicio es esa idea, que ese contexto nos da esa idea. Fíjate que es que yo creo que a lo mejor, por ejemplo, a la hora que tú ves esta presentación, hay una reacción, y yo creo que todos la podríamos tener, o sea, hay una reacción visceral. Es decir, oye, el gobierno está revelando información que no debiera. Pero también hay que ver, o sea, hay que ver este entramado. Es decir, cuando hablamos de redes creadas o redes de beneficio o estas élites, siempre son los sospechosos usuales, son los mismos nombres, siempre. O sea, empiezas a ver patrones. Tú dices, no, es que es un odio. Bueno, entonces tengo yo que ignorar los hechos.
tengo yo que ignorar que son las mismas élites las que se han beneficiado de todos estos fideicomisos y decir, no, es que todo es igual, no debemos de saber, el gobierno no tiene por qué exhibirlos. O sea, si fue así, es porque así era antes y la gente recibía y las élites, etcétera, etcétera. Es decir, que no haya consecuencias, ni siquiera que se divulgue la información, que es pública, ni siquiera, tampoco. O sea, fueron gente que se benefició del sistema, fueron gente que extrajo los mayores beneficios posibles. No sabemos ese beneficio, no hay evidencia de eso. O sea, no sabemos que el Excelsior Universal... Se puede asumir, sí. No, pero sí tenemos evidencia de lo que se le pagaba, por ejemplo, a todos estos medios de comunicación. Yo te voy a decir que aquí la reacción de la mayoría es la reacción que tú estás teniendo. Yo estoy en una minoría muy pequeña, porque incluso yo te puedo decir que hasta la gente de oposición, sí, aquí el tema que les duele es más que todo, no es la divulgación de los nombres, es más que todo de que estén cerrando o que estén reduciendo estas instituciones que tanto adora la oposición, que por eso te digo, es un socialismo elitista, ¿no? Porque ese socialismo elitista adora todas estas instituciones, ¿sí? Yo no estoy defendiendo eso, de hecho, yo estoy a favor del gobierno, que esas organizaciones se tienen que delimitar y de preferencia eliminar, ¿sí? Aquí lo que estoy criticando yo, y es lo que me hace la minoría de la minoría, es que el gobierno no tiene por qué estar nombrando gente de esta forma y haciendo juicio moral, usando todo su poder y sus medios para hacerlo de la gente que no sabemos en realidad. Eso es lo que estoy criticando. Lo que tú estás diciendo creo que es la mayoría de México los que sienten de que sí, porque tenemos esa idea linchista de linchar a los que nos han hecho mal. Sí, eso es uno de los rasgos fundamentales negativos de nuestra cultura en México. Es que siempre andamos buscando quién nos la hizo y la tienen que pagar, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, mi posición es la minoría. Nadie, yo creo, hay muy poca gente que hace este argumento que estoy haciendo. El argumento que están haciendo en contra es, no, que por qué van a cerrar el CONACYT o el CIDE o el INE y todo ese lloriqueo que siempre traen. Sí, digo, yo entiendo la postura. Yo el único argumento que te daría es, pues si no lo hubiera hecho el gobierno, yo no me hubiera enterado de esto. Y yo agradezco tener la información. O sea, la transparencia para mí es lo más importante, la libertad de expresión es lo más importante. Cada quien tiene derecho de expresarse. Aquí hay gente reconocida que también tiene pues un micrófono bastante grande, muchos de los que están aquí, y podrán expresar sus opiniones al respecto. Es decir, entiendo a lo mejor ese tema sensible, y creo que yo lo único que sí es que, y ahí a lo mejor tú y yo diferimos en ese sentido, creo que en esta nueva era y nos tenemos que adaptar, y creo que inaugurada particularmente por este presidente, que hace poco le acaban de dar el reconocimiento ahí creo que es el 7º lugar de streamer, de live streamer a nivel de Hispanoamérica, ¿sí? De hispanohablantes del 7º lugar. Pues ya con eso salió México. Y es que eso te da una idea de una nueva forma de hacer el gobierno, una nueva forma de hacer, o sea, yo no sabía qué es lo que sucedía, todo estaba en oscurito, no había transparencia. Y esto es algo, por ejemplo, este modelo ahora lo están reconociendo en muchos lados y dicen, es que a lo mejor es la nueva forma de hacer gobierno. O sea, antes, por ejemplo, nosotros nos sorprendíamos de ver en Estados Unidos, porque en Estados Unidos es una larga tradición, cuando tenían sus conferencias de prensa y iba el presidente y se metía a veces allá a las conferencias. O sea, tenían un secretario de prensa, ¿sí? Y luego iba, obviamente eso era antes del advenimiento del internet, ¿verdad? Y luego nos sorprendía ver que entraba un presidente y que le podían hacer preguntas a reporteros en estos, esa es la democracia, esa es la libertad, donde se le puede cuestionar el poder, donde se le puede... Ahora resulta, discúlpame, pero ahora resulta, sí, que el teatro que hace el presidente es innovación, es innovador, es nuevo, como si no hubiera un gran historial en Latinoamérica de gente que ha montado esos teatros, ¿sí? Castro, Chávez, Maduro, todos han tenido esos teatros. Que quede claro que no estoy haciendo equivalencia del presidente con ninguno de esos otros individuos. Pero ese teatro no es innovador, por favor.
no vengamos con eso ahora, el día de hoy, de que eso es una forma nueva de comunicar y de transparencia. No, eso es una forma de alentar resentimientos para seguir estando en el poder y seguir teniendo poder político. Por favor, no le llamemos otra cosa ahora, ¿no? No, pero yo establecería clarísimas diferencias con esos regímenes totalitarios. No, por eso aclaré que sean de izquierda o de derecha. Valencia. Sí, porque algo sumamente importante es que en esos países no existe libertad de expresión, o no existía. Y verdaderamente, ahí sí podemos constatar de que verdaderamente eran atacados, ¿verdad? Y perseguidos, ¿sí? Sí existía el teatro, por eso aclaré. El teatro. Vale, el teatro es el teatro de la información para el pueblo, la transparencia. Nosotros sí comunicamos al pueblo directamente. Todo ese teatro no es nuevo, por favor. Eso es a lo que me refiero. En ese punto en particular, eso es lo que yo me refiero, ¿sí? O sea, sí, lo demás estoy de acuerdo contigo. Sí, pero yo sí veo características sustancialmente diferentes. Si no hablo nada más del presidente, podría decir, por ejemplo, el caso hace poco acabo de ver del gobernador de Sonora, que también vía redes está presentando un plan de desarrollo turístico, etcétera, etcétera, sumamente importante. Entonces nosotros los ciudadanos ya podemos saber cuál es el plan que tiene el gobernador, ¿sí? Por ejemplo, tú quieres invertir allá o etcétera, etcétera, y dices, ok, ya sé, esa información antes te llegaba toda totalmente filtrada, ¿sí me explico? Y ahora es directamente el gobernador el que te está explicando los planes. O el caso del gobernador de Nuevo León, que es un excelente comunicador, y yo sé que le echan por todos lados, etcétera, etcétera, pero él te desmenuza, él directamente el presupuesto, lo mismo que hace el presidente. Entonces yo entiendo eso de decir, bueno, es que en el pasado siempre ha habido gente de teatro. Pues una cosa es teatro y la otra cosa es información útil, ¿verdad? Irrelevante, etcétera, etcétera. O sea, se ha presentado muchísima información. Digo, habrá desde luego sus detractores, pero por ejemplo las mañaneras son fuentes valiosísimas de información, donde si quieres realmente saber qué es lo que está pasando en el día a día del gobierno. Y luego la gente hay esa crítica, no, pues que trabaje el presidente. Pues el presidente empieza desde las 4 de la mañana, ¿sí me explico? Ya para cuando empieza la mañanera, ya se aventó un buen round, termina la mañana y aparte, ahora sí ya empieza todo lo demás, ¿sí me explico? Y es como que, no se puede saber si todo ese teatro es información o teatro. Por lo regular, no se sabe hasta después, ¿sí? Yo no estoy diciendo... ¿Tú crees genuinamente que con este ambiente de oposición tan férrea de la prensa, es una cantidad enorme de empresas aquí y la cantidad de libertad de expresión, ¿tú no crees que el momento en que publican algo falso, al día siguiente, es más, en unas horas lo están desmintiendo? O sea, creo que ya tendremos que meternos a todo el tema y creo que es necesario tocarlo en otra situación porque creo que hay fallas fundamentales. Así como estoy hablando de las fallas fundamentales del gobierno y de cómo se interpretan esas cosas, hay fallas fundamentales de los medios, ¿sí? Entonces, creo que los medios, y ya te lo he dicho antes, pero lo podemos detallar en otra emisión, los medios se la pasan criticando y diciendo cosas que no vienen al caso, en lugar de estar enfocados en lo que sí deberían de estarse enfocados, en los verdaderos temas y en los verdaderos problemas que tiene este gobierno. Y entonces lo que sí es importante, lo que sí se debería debatir, lo que sí se debería criticar, eso por lo regular pasa de largo. Y en eso estoy de acuerdo contigo, pero no es porque creo que es más producto de estupidez que producto de algún tipo de que ellos se saben culpables y por eso no pueden hacer esos contraargumentos. No, simplemente no se les viene a la cabeza porque están pensando en que el presidente dijo tal palabra mal, ¿no? Están pensando en las estupideces en lugar de estar enfocados en lo que realmente importa, ¿no? Y yo te diría, ¿y sabes por qué no hay esa capacidad y no hay ese talento? O porque una empresa privada que sobrevive verdaderamente en un entorno privado y tienes que competir por los pesos y los centavos en un entorno privado, pues tiene que desarrollar esos talentos y esa capacidad. Pero cuando vives del gobierno, no. Entonces, como ellos vivían del chayote, pues no era necesario. ¿Sí me explico? Pues esa es la verdad. O sea,
yo creo que las organizaciones, si hubiéramos tenido una prensa independiente, que nunca la hubo aquí, y que se hubieran visto forzados a ser eficientes y a reclutar verdadero talento, tendríamos gente de altísimo nivel en la prensa. ¿Por qué no lo tenemos? ¿Por qué? Porque el gobierno los mantenía y eso crea pues una clase, una élite, ¿verdad? La élite de los medios que son unos buenos para nada, ¿sí? Que no tienen capacidad crítica. Y como tú dices, que ahora que son pues la oposición, pues no saben ni qué criticar, se fijan en puras estupideces, ¿sí? O sea, Sí. hay cosas gravísimas a las que hay que poner atención y ellos ni siquiera tienen la capacidad ni de enterarse ni de hacer el análisis. Pero yo creo que, bueno, ahí sería motivo de... Creo que hay que hacer otro. Sí, mira, ¿por qué no que ya que llegamos a un punto de, si no total acuerdo, estamos de acuerdo en ese particular punto, no en todo lo demás, ¿verdad? ¿Por qué no lo dejamos ahí y hacemos otra emisión hablando de ese tema en particular? ¿Cómo es? Sí, me parece muy bien. Bueno, pues voy a entonces hacer la despedida. Muchas gracias. Campanita, suscríbanse, por favor, sus comentarios, sugerencias y nos vemos hasta la próxima. Sí, por favor, la suscripción y comentarios. Buen debate.